hermanos, damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar este primer día de la semana en su casa, de poder adorarle, poder bendecirle, poder ser edificados con los especiales de nuestros hermanos también. Y bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7. Versículos 10 al 16. 1 Corintios 7, versos 10 al 16. Y hoy vamos a estar centrándonos solo en esta idea. 1 Corintios 7, 10 al 16. ¿Estamos ahí? Leemos la palabra de nuestro bendito Dios. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tu mujer si quizás harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes tu marido si quizás harás salvo a tu mujer? Vamos a dejar la lectura acá. Y una breve recapitulación, una breve introducción de lo que vimos en el tema anterior. Comenzamos el capítulo 7 y ahí estuvimos abordando el tema o la temática del matrimonio, los consejos divinos en cuanto al matrimonio. Y aprendíamos ahí que el matrimonio es para satisfacer a nuestro cónyuge. El matrimonio es para deleitarse en toda la relación, en todo el ámbito, tanto relación sentimental, emocional, espiritual, como relación sexual. Y en ese punto, el apóstol decía cómo es prudente, cómo es sabio, cómo es aconsejable que el matrimonio no se separe. Hablábamos de todo lo que está viviendo nuestra nación hoy, con todo esto de los viajes y las familias separándose, que aunque la iglesia seguirá amando a cada uno de sus miembros, no es aconsejable que esto ocurra, y no es que nosotros lo inventamos, es que está en la Biblia. Y si el Señor nos lo da en su palabra, es para bien de nuestras vidas y para bien de nuestros matrimonios. Yo reconozco, hermano, que cuando se habla del matrimonio, se habla de uno de los temas que es más fuerte en las congregaciones. ¿Por qué razón? Porque las congregaciones también sufren lo que sufre toda la sociedad en cuanto a los divorcios, en cuanto a toda este cúmulo de ataque que tiene hoy la familia. La diferencia está si pasamos nuestras batallas y nuestras pruebas con Cristo o sin Cristo. Así que después de haber visto todo el consejo de Pablo en estos primeros 9 versículos, él daba un punto a los solteros y a las viudas, y era que es aconsejable que el soltero o la viuda se case. Y ahí estuvimos exponiendo la importancia de entender bien es mejor casarse que estarse quemando. Que no es casarte para no caer en fornicación, es no caer en fornicación y casarte bajo la guianza del Señor, siempre va a ser mejor. Y ahí poníamos algunas ideas como esos noviazgos que son eternos, que son demasiado largos, no son tampoco aconsejables. En esta mañana voy a centrarme en un tema que yo reconozco, mis amados hermanos, que es un tema bien fuerte. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de matrimonio, hablamos de una bendición y un regalo del cielo que se nos da. Pero cuando hablamos de divorcio, siempre estaremos haciendo referencia a dolor, a sufrimiento, a rupturas de relaciones donde hay niños en ocasiones intermedios y que son afectados. Así que, ya hablando del tema de hoy, hay dos grandes extremos en cuanto a la posición del divorcio. Por una parte, tenemos un extremo donde a algunos lugares o algunos maestros de la palabra dicen, no, uno se puede divorciar por cualquier cosa, lo que sea, no importa, eso Dios siempre lo va a perdonar. Eso es un extremo que no es bíblico. Y otro extremo es aquellos que dicen, no, bajo ninguna condición, bajo ninguna cláusula, de ninguna forma, nadie se pudiera divorciar.
lo cierto es que la Biblia sobre este punto nos da un término intermedio donde se nos aclara cuáles son las cláusulas permitidas, y aún así el enfoque de la Biblia siempre va a estar, hermano, animar al matrimonio, no al divorcio. Pero yo reconozco que una mala interpretación de este tema no solo puede traer dolor, sino que hoy está trayendo dolor a muchas personas que han aplicado o interpretado mal estos pasajes y están poniéndose una carga sobre sus vidas o añadiéndose un dolor sobre sus vidas que en el Señor pudiera ser solucionado. Así que, evidentemente, en la exposición de este texto lo voy a estar dividiendo en algunas partes. La primera parte vamos a hablar del consejo divino en cuanto a la parte del divorcio, lo que dice el apóstol. Y después también vamos a estar hablando del consejo divino que da el apóstol Pablo en los siguientes versos en cuanto a aquella persona creyente que tiene una pareja incrédula. ¿Y qué es lo que ocurre allí? Y cómo el evangelio debería triunfar allí en esa familia cuando hay un creyente con un incrédulo. ¿Ok? Entonces, partido de la idea de lo que vamos a estar desarrollando, comenzamos con los primeros versos. Y miren, el consejo divino que después de hablar a los matrimonios, ahora pasa a este tema tan fuerte y tan escabroso como el divorcio. Y los versos 10 y 11. Pero los que están unidos en matrimonio, mando, y escuchen la frase, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone su mujer. ¿Sabe que hay un grupo liberal? Un grupo que dice que la Biblia tiene ciertos grados de inspiración, que dice, mira, este texto es una de esas muestras donde a veces Pablo hablaba inspirado y a veces no, y se usa. ¿Cuál es el peligro detrás de esa afirmación? Que si la Biblia tiene ciertos grados de inspiración, la pregunta sería, ¿quién determina qué es inspirado y qué no es inspirado? Y una postura ortodoxa, es decir, una postura bíblica pegada al Evangelio en este aspecto es, o toda la Biblia es inspirada por Dios y es dada por Dios, o nada de ella lo es. Pero que sí y que no, ¿quién determina qué parte sí y qué parte no? Entonces algunos dicen, no, mira, aquí Pablo está haciendo, esto lo dice el Señor y esto no lo digo yo. Como si lo que estuviese haciendo Pablo no fuera por la misma revelación del Espíritu Santo. Ahora, vamos a detenernos, por supuesto, en esa frase. Pero antes, hay que entender, y es muy importante que nosotros tengamos una cosmovisión de qué se decía en el primer siglo acerca del tema del divorcio. ¿Qué era el tema redundante sobre esto? Por la sencilla razón que a Jesús le hicieron también la pregunta. A Jesús en varias ocasiones, y sobre todo hay en Mateo, bueno, los 4 evangelios tienen referencia a esto, y sobre todo los sinópticos tienen mayor referencia a esa pregunta que le hicieron, ¿y qué pasa cuando el hombre se debe divorciar? Bueno, hay dos grandes maestros, que algunos han escuchado mucho de ellos, y dos grandes maestros que tenían su interpretación, y básicamente Israel se dividía en una escuela o en otra. ¿Por qué razón? Hay un pasaje en Deuteronomio, puede buscarlo conmigo, Deuteronomio 24, y este es el texto que dividía las mentes en la interpretación de si se podía divorciar, bajo qué causas y en qué condiciones. Deuteronomio 24, verso 1, dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Cosa indecente, grábese esa frase, porque esa es la frase de la discordia. Cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Qué pasa con esto de cosa indecente? Que algunos dicen, bueno, eso evidentemente tiene que ver con la fornicación o tiene que ver con alguna cuestión. El problema es que ese término de cosa indecente, en este mismo libro de Deuteronomio, nosotros vamos a encontrar que si el adulterio no se terminaba con carta de divorcio, se terminaba con piedra y se mataba. Entonces, las mentes de los judíos trataban de buscar la explicación más adecuada a esa cosa indecente, y las dos grandes escuelas para el tiempo de Jesús, y cuando Pablo está escribiendo esto, era algo que era muy popular entre los judíos, y también había llegado cierta influencia a Corinto, evidentemente. Y escuchen lo que decían estos dos grandes maestros. El primero de ellos es Gilel, conocido como Gilel el Anciano. Él vive cerca del 70 antes de Cristo al año 10 después de Cristo. Es decir, Gilel fue una de esas grandes mentes que enseñó
Antes de Cristo, de hecho, fue toda la etapa donde los romanos llegan y conquistan en el 64 antes de Cristo Jerusalén, y ya Hillel estaba ahí, pero el problema con Hillel es que era conocido como el liberal. Pero la gente no le decía liberal, la gente le decía Hillel el sabio. ¿Qué pasa con esta postura liberal? Mira lo que decía este rabino. Algunos creen que fue el que sistematizó la interpretación de la Torá escrita, el que dijo, mira, deberíamos estudiar la ley del Señor de esta forma, así que fue alguien muy influyente. El problema con esto es que su escuela era grandemente aceptada, claro que sí. Cuando tú ves a alguien que es liberal y que todo está bien y que no importa lo que tú creas y el otro sí, claro que eso tiene que tener seguidores. Y miren lo que este hombre creía en cuanto al tema del divorcio. Siendo un maestro más cercano del pueblo, al ser de la clase media, también era caracterizado por esta condición liberal ya mencionada. Él interpretaba que el divorcio debía ser permitido por cualquier causa. Cualquier cosa podía llevarte a ti al divorcio y era permitido, según esta escuela. No es que eso es lo que dice la Biblia, es que según esta escuela se creía eso. Incluyendo una comida que no fuera del agrado del esposo. Él decía en sus escritos, si tu esposa te hace una comida que no es de tu agrado, si se pasó de sal o se pasó de candela, despídela. Y algunos matrimonios dicen, ay, gracias Señor, que eso no ocurre hoy. Porque hay algunos esposos que dicen, no, pastor, en ocasiones mi esposa me trata como un ídolo. ¿Cómo que como un ídolo? Porque te idolatra, te ama. No, porque me ofrece comidas quemadas. Así que, imagínense, eso se hizo una escuela muy popular, porque, hermanos, se da cuenta que la Biblia no dice eso, pero alguien posterior da una interpretación y alguien posterior a esa interpretación que le gusta. No, me gusta creer como Hillel, pero el problema aquí es que no se trata de creer como te dé el deseo a ti, sino creer como la Biblia misma lo está declarando. Ahora, para que veas que una cosa lleva a otra, hay un señor llamado Akiva, que fue un maestro entre los judíos también. Él llegó a decir que si un hombre casado veía otra mujer que fuera más hermosa que la suya, le podía dar carta de divorcio. Es decir, usted se casaba, estaba con su mujer, iba por la calle y veía una más bonita y decía, no, espérate un momento, vamos para la casa que hay que darte carta de divorcio, ya esto no sirve. A ver, eso funciona hoy en el mundo, eso pasa hoy en el mundo. Que mucha gente se casa por conveniencia, por esto, y aunque dicen algunos hasta que la muerte nos separe, no, mentira, hasta que me guste otra o me guste otro. Ese es el mundo que nosotros vemos hoy. Ahora nos asombramos de que eso no es nuevo. Eso, mire, desde cuándo se creía. La escuela de Hillel el liberal creía esto. Y hay otro rabino que fue la escuela opuesta, llamado Shammai, que él vive cerca del 50 antes de Cristo hasta el 30 después de Cristo. Es decir, es casi seguro que este maestro en los últimos años de vida coincidió, y es muy probable que haya escuchado las enseñanzas de Jesús, porque él comenzó alrededor del 30, 32 a sus enseñanzas. Entonces, dependiendo de cómo se vea la cronología. Entonces, mis hermanos, lo que pasa es que este Shammai era un judío más radical. Y él decía, esa cosa indecente que dice Deuteronomio 24:1, lo único que pudiera aplicar esa cosa indecente es el adulterio. Entonces era una escuela, por supuesto, más cerrada, era alguien que era de la clase rica, y al ser más radical y estricto, la gente no tenía tantos seguidores como el otro liberal. Y eso habla mucho de nuestro corazón. ¿Quiénes son tus maestros preferidos? ¿Quiénes son tus principales, a quienes tú sigues en cuanto a la predicación de la palabra? ¿Aquellos que te predican y que te hacen sentir bien? ¿O aquellos que exponen la palabra y aunque te destruya el corazón, sabes que es expuesta la palabra y te da ánimo? Una de las cosas que nosotros vemos hoy, mis amados hermanos, es que hay graves peligros, y con todos estos movimientos de las redes sociales y toda la gente es triste como ver personas que más que escuchar a sus pastores en la exposición de la palabra, ya ellos tienen sus propios pastores en internet. Dicen, no, mi pastor es fulano, no, fulano no sabe ni de ti. Y es imposible tener un pastor que no esté tratando contigo y que esté orando por ti y que esté hablando contigo. Entonces, el problema con esto es que Jesús también se encontró con estas dos grandes escuelas. Uno, divorcio por cualquier causa, otros no, divorcio solo debe ser por la cláusula del adulterio. Ahora, la pregunta es, miren cómo dice Pablo, a los casados, aquellos que están casados, mando yo.
Dice, no yo, sino el Señor. La pregunta sería, ¿por qué Pablo hace la definición, este mandato no es mío, es del Señor? Hermano, la respuesta es bien sencilla. Porque Pablo está haciendo alusión a lo que ya el Señor había enseñado en su ministerio. Entonces, no es que en ocasiones habla Pablo y en ocasiones simplemente habla Jesús. No, es que en ocasiones él está haciendo referencia a lo que ya Jesús dijo en su ministerio y lo está recordando. Pero recordemos algo, hermanos, que Jesús no enseñó todas las pautas para la iglesia en su ministerio. ¿Por qué? Porque el tiempo de Jesús, estamos hablando de su ministerio terrenal, con los discípulos, hermanos, la iglesia no estaba fundada ni bautizada con el Espíritu Santo. Cuando Jesús está enseñando, no hay pastores en las iglesias y no hay diáconos. Entonces, el matrimonio, recuerden, Jesús está enseñando en un contexto judío, aplicando ya la venida del Mesías como el cumplimiento de las profecías. Pero, evidentemente, la iglesia va a ser instituida cuando Él mismo está ascendiendo y va a decir, quédense en el aposento alto y va a venir el Espíritu sobre ustedes y les va a bautizar y se va a cumplir el pasaje de Joel, como nosotros sabemos. La cuestión con esto es que Pablo simplemente está diciendo, mira, esto ya lo dijo el Señor. ¿Qué era lo que el Señor había dicho? Dice que la esposa, que la mujer no se separe del marido. En otras palabras, mis amados hermanos, recordemos cuando Jesús está enseñando, tanto Mateo 5 como Mateo 19 y sus paralelos en Marcos y en Lucas, tienen la respuesta que el Señor da sobre el divorcio. Ahora, más adelante vamos a detenernos un poco en esos textos, pero por ahora fíjense cómo Pablo simplemente está recordando qué fue lo que el Señor enseñó en cuanto a este tema, que la mujer no se separe del marido. Recordemos, Corinto es una ciudad que no está del todo siguiendo la escuela de Gilet o la escuela de Champagne. Están viviendo como el deseo, están peores. Y muchos de ellos ni siquiera tienen la decencia de entender el matrimonio como algo sagrado. ¿Por qué? Porque, hermanos, según el hombre cree, así el hombre vive. Según los principios que la gente tiene en su corazón. Por eso que cuando vemos al salmista, en mi corazón, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Mi pregunta sería, ¿qué valor tiene la palabra del Señor en tu vida? Cuando usted escucha ese tipo de expositores, ese tipo de maestros, de que no, la Biblia es un buen libro, pero la revelación de Dios, las visiones hoy son más importantes, usted tiene que huir, porque esos son hijos del infierno que te están llevando a ti también al infierno. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo está citando en un contexto donde la gente se está casando, divorciando, casando, divorciando, casando, divorciando. Y aunque nosotros entendemos que también hoy nosotros tenemos familias que pasan por este triste suceso, aún así, la intención del matrimonio, como Pablo lo está recalcando, es que la mujer no se separe. Y es sumamente importante que Pablo ha decidido usar el término inicial mujer. ¿Por qué? Porque en el contexto judío, quien puede dar carta de divorcio es el hombre, no la mujer. Pero ahora, en este contexto que es gentil, la mujer y el hombre tienen la misma condición de dar o no carta de divorcio. Y Pablo se va por esa vía y, por supuesto, por revelación del Espíritu Santo, que es lo que está hablando de palabra de Dios, dice, recordemos que el Señor Jesús ya habló sobre esto. Que la mujer, que la esposa, no se separe del marido. Ahora, fíjense, cuando el apóstol está diciendo que no se separe del marido, mis amados hermanos, la cuestión es que, por supuesto, aquí Pablo no lo está mencionando, pero más adelante nosotros lo vamos a decir. ¿Qué fue lo que enseñó Jesús? Vamos rápidamente, por favor, a Mateo 5, para escuchar la enseñanza directa. Mateo 5, verso 31. Está en el Sermón del Monte, Jesús viene y habla ahora de esta cláusula. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio, citando el libro de Deuteronomio 24, del 1 al 4, lo que leíamos. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación o inmoralidad sexual, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. La enseñanza de Jesús tiene una cláusula. ¿Cuál es la cláusula? Salvo causa de fornicación. Por eso, hermano, que fornicación no es relación sexual antes de casarse. Porque sería entonces una tontería decir, si ese es el significado, ¿cómo alguien casado puede fornicar si está casado? Fornicación es un término más amplio de inmoralidad sexual.
que incluye adulterio y otras cosas de inmoralidad sexual. Ahora, lo interesante del caso es que el paralelo de esto en Marcos y en Lucas no usa la cláusula y simplemente dice que no se divorcie. Ahora, ¿qué pasa? Que evidentemente Mateo, como judío que es, usa la cláusula tanto en Mateo 5 como en Mateo 19. Si leemos Mateo 19, otra enseñanza que Jesús está dando referencia sobre esto, vuelve a hacer con el énfasis, salvo por causa de fornicación. Resumimos esta idea. Si el pasaje narrado por Marcos y narrado por Lucas no tiene la cláusula, está allí y no vemos la cláusula, el resumen ¿cuál sería? No hay divorcio bajo ninguna condición. Pero Mateo la tiene 2 veces diciendo salvo por esta causa. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? ¿Por qué entonces Marcos y Lucas no la ponen? Porque evidentemente, hermano, el énfasis está que eso no ocurra. Pero Mateo, que también está recibiendo la revelación del Espíritu Santo para escribir cada una de estas enseñanzas que le está trayendo el Espíritu a su mente también, y otros que investigaron, está poniendo la cláusula por la sencilla razón que es una permisión. Incluso que el mismo Jesús dice, esto es una permisión por la dureza de su corazón. Moisés dio la permisión del divorcio. Incluso Moisés decía por una causa indecente, que algunos decían puede ser esto, puede ser lo otro. Y ahora el apóstol está diciendo, recordemos lo que dijo Jesús. Solo cuando alguien en su matrimonio cae en moralidad sexual, tiene una permisión. Ahora escuche, ¿cuál es la diferencia entre una permisión y un mandato? Que el mandato es, si pasa esto, divórciate. Pero el Señor no dio un mandato sobre eso. El mandato dice, si pasa esto, trata de seguir reconciliado, pero hay una cláusula que te permite que esto pudiera ocurrir. ¿Por qué, hermano? Hermanos, cuando nosotros hablamos de la inmoralidad sexual, cuando nosotros hablamos de la pareja, solo el Señor sabe lo que ocurre cuando una pareja entra en moralidad sexual y destruye el corazón del otro. Pero aún así, escuchen bien, aún así, no es algo que se está promoviendo el divorcio dentro de los creyentes. Aún así dice, es una permisión, pero aún así tú puedes anhelar, puedes buscar que el matrimonio continúe. Como nosotros hemos visto en la misericordia del Señor, que a veces esto ocurre, es doloroso, pero aún así uno ha escuchado los testimonios y dice, pero el Señor es el único que nos dio fuerza para poder continuar adelante, a pesar de todas estas cosas. Entonces, mis amados hermanos, lo que el apóstol Pablo está haciendo es recordando la enseñanza del Señor Jesús, pero en este caso, una vez más, ¿con qué énfasis? Que la mujer no se separe. Ya Jesús dio una cláusula, pero es que es una cláusula, es decir, esto solo pudiera ocurrir, pero no busques esa vía nunca. Está ahí, es lícito, pero aún así anhela buscar el perdón, anhela seguir con esa relación y cuidar esa relación. ¿Te das cuenta que esto, a los ojos de cualquiera, es decir, ustedes los religiosos están locos enteros? Ustedes los religiosos están locos enteros. ¿Cómo que qué cláusula ni qué cosa? ¿Qué? Si ella traicionó, si él traicionó. Ahora, hermanos, reconozcamos que esto es un tema difícil. Reconozcamos, y le digo que en estos años, en el ministerio pastoral, en tiempos de consejería, cuando pasa algo así, hermano, esto es de los temas más dolorosos de que todo pastor o todo ministro de la palabra nunca quisiera enfrentar. ¿Por qué? Porque siempre que hay traición o hay inmoralidad sexual, hay corazones rotos. Así que el apóstol está citando al Señor y dice, ¿cuál es la intención que nosotros deberíamos entender y recordar aquí? Que la mujer no se separe del marido. Tanto así que mira ahora como el verso 11 nos va a decir, y si se separa, porque Pablo reconoce que aún así la gente sabe lo que dice Dios, pero no le interesa. Dice, y si se separa, dando esa condición, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Esta frase no la podemos separar, hermano. Quédese sin casar no se puede separar de reconcíliese del marido. ¿Por qué razón? Porque algunos dicen, no, te separaste nunca más en la vida. No, no, no. Esta es una cláusula completa que el apóstol está diciendo, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pablo lo esclarece, no sea que los corintios piensen que ahora, en la gracia, en el Nuevo Testamento, en Corinto, ahora ya no es el hombre el que da la carta, ahora solo la mujer. Dice, no, no, ninguno de los dos.
Entonces, lo que Pablo está haciendo aquí, evidentemente haciendo referencia a Mateo 5, Mateo 19, nuestro Señor Jesús, Marcos 10 es el texto del 1 al 12 y Lucas 16, 18, los pasajes paralelos hablando del divorcio. La voluntad de Dios, hermano, es que los votos matrimoniales se conserven. Y en una sociedad donde los hombres han perdido toda hombría. Como en una ocasión le dije a alguien en un lugar, hablando, dice, ven acá, ustedes los religiosos, una sola, una nada más. Yo le dije, papá, es que eso solo lo hace un hombre. Porque es muy fácil que uno tenga muchas, pero que uno se guarde para una. Que entre tantas opciones solo ame una. Y que aunque yo quisiera darle rienda suelta a mi moralidad, no lo voy a hacer porque quiero agradar a Dios y quiero agradar a mi una. Yo le voy a hacer la pregunta de otra forma. A las hermanas que están acá. ¿Acaso una de las cosas que más tú amas de tu esposo no es que solo él sea tuyo? Ay, gloria a Dios que alguien que se dijo amén alto. Porque una de las cosas que más yo amo de mi esposa es que es para mí. Y que es solo mía. Que es solo mía. Mis amados hermanos, Pablo está poniendo la intercesión y está diciendo, miren, si la mujer se separa, quédese sin casar, ¿pero por qué? Dice, quédese sin casar o reconcíliese con el marido. Pablo sabe que cuando alguien se separa y ya de pronto empieza a buscar otra pareja, se acabó, nunca va a volver atrás. Y le está diciendo, en esa separación, una de las cosas que nosotros siempre aconsejamos las parejas es que cuando hay crisis, hermano, yo no sé a cuánto les ha pasado, pero yo creo que a todo casado le pasa, en más de una ocasión en la vida, o en más de una ocasión, en más de un problema, uno ha dicho, se acabó. ¿Cuál es la diferencia con los que sí han terminado en el divorcio? Que uno dice, se acabó, pero uno dice, Señor, no se acabó. Hay que pelear. Ahora, reconozcamos, hermanos, que las tasas de divorcio en las congregaciones están, yo creo, casi que al mismo nivel ya que como están en la sociedad. ¿Por qué? Porque a veces la iglesia adolece de tener esa etapa de aconsejar y guiar. Escuchen, los matrimonios que estamos acá, los matrimonios que más años llevan, pueden decir, hasta aquí, solo el Señor es el que nos ha podido guardar y sostener, porque todos cometemos errores, todos tenemos tiempos de debilidad, tiempos de falla. Pero la promesa que hicimos hasta que la muerte nos separe, queremos cumplirla por la sencilla razón de que es un llamado de parte del Señor, hermano. Por eso cuando vemos un matrimonio que dice, no tengo cuánto, 15, 20, 30, 50, 10 años, no sé, 20 años, tú dices, Señor, gracias, porque ese matrimonio es un testimonio de un hombre que con todos sus defectos quiere seguir amando a su esposa a pesar de una mujer que con todos sus defectos quiere seguir amando a su esposo a pesar de. Por eso que a los solteros le decimos, ten cuidado con quién decides pasar el resto de tus días. Porque en el Evangelio es cierto que hay divorcio, es cierto que Dios perdona y ese no es el pecado imperdonable y eso no es blasfemia contra el Espíritu, es decir, algo que nunca va a ser perdonado. No, Dios también perdona. Aun cuando alguien se llega a casar, a divorciar por causas incorrectas, el perdón de Dios toma a esa persona, pero el mandato es no lo hagas. Ay, mis amados hermanos, y es increíble cómo a veces gente en las propias congregaciones, cuando alguien está teniendo un problema y van a pedir consejo, gente dentro de las mismas congregaciones dice, no, divórciate. Por eso que todo el mundo no tiene la madurez suficiente para dar consejo en la iglesia. Hay que tener cuidado a quién le escuchamos consejo. Le voy a compartir un testimonio. Hace algunos años, cuando estuvimos en Inglaterra, en el primer viaje, nuestro profesor, un cerebro, domina no sé cuántos idiomas, es un catedrático. Y él nos decía, me vi en un momento difícil cuando fui a seleccionar el tutor de mi tesis. ¿Por qué? Porque en Cambridge, ahí ser doctor es un deporte, eso es como haber pasado la primaria. Y ahí hay personas que tienen no uno, sino 3, 4, 5, 6 doctorados. Y él nos decía, y yo empecé a buscar, bueno, Señor, ayúdame, guíame, ¿quién va a ser el tutor de mi tesis? Porque, por supuesto, mientras el tutor más prestigio pueda tener o más avance cognitivo pueda tener, más aporte hace a la investigación.
Y él nos decía, imagínense ustedes, entre tantos cerebros brillantes con libros y no sé qué, está hablando de cristianos, entre tantos catedráticos brillantes, yo dije, Señor, yo no voy a escoger al que más sabe, yo voy a escoger al que tiene un matrimonio íntegro y que tiene a sus hijos sirviéndote. Ay, mis amados hermanos, a veces en las iglesias se está olvidando la importancia de la piedad en la familia. Gente que puede pararse aquí, exponer la palabra y su familia es un desastre. Matrimonios que pueden hablar del amor del Señor y ellos no practican el amor del Señor en la casa. Gente que puede decir, no, esposas que pueden decir, no, este especial yo lo estoy haciendo para el Señor con todo mi corazón, y en la casa es una diabla con su esposo. Mis amados hermanos, la integridad no es solo expuesta aquí en la casa del Señor. La integridad es lo que somos en todo momento de nuestra vida y sobre todo cuando nadie nos está mirando. Cuando se cierra la puerta de tu casa, cuando se cierra la puerta de tu hogar. Por eso sabe que una de las oraciones con más carga que estoy haciendo desde que era soltero, como sabía que Dios me había llamado al ministerio pastoral, Señor, ayúdame a ser ejemplo de mis hijos. Porque no quiero ser de ese gran número que sí predica y no sé qué y sirve al Señor y sus hijos son impíos por completo. Por eso cuando nosotros hablamos de la vida, hermano, cuando nosotros hablamos de la vida cristiana, el Señor demanda en nosotros integridad y esa integridad demanda sacrificio. Yo como esposo no puedo estar ausente de mi esposa. Yo no puedo ser más trabajador que padre. No puedo ser más profesional que esposo. ¿Por qué razón? Porque cuando uno está sirviendo al Señor y llegas a la casa no llega el profesional, a la casa no llega el empresario, a la casa llega papá. A la casa llega el esposo. Entonces en una sociedad que todo... Ay, mis hermanos, no me hablen de Cuba. No me hablen de Cuba, que en estos últimos años aquí no hay ningún ejemplo bueno hacia la familia. ¿Por qué? Porque los que han gobernado durante todas estas décadas no le importa la familia. Porque si le importara a la familia, promoviera más ayuda a la familia, programas para la familia. Pero una cosa que se le ideó a no sé cuánta gente, vamos a sacarle los niños desde bien pequeñito y meterlo en el campo. Eso no es de ahora. Eso está desde los filósofos griegos. En la Roma de Platón y en la Roma de Aristóteles, los filósofos dijeron, quítenle los hijos a los padres para que el Estado los gobierne. Y mañana los hijos no responden a los padres, responden al Estado. Eso no es de ahora, hermano. Eso es de antiquísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Niños en escuela del campo, niños con... Aquí hay algunos de esos que con 10 añitos ya veían al papá ¿cuántas veces? Una vez al mes. Y estaban ahí adoctrinando y metiendo todas las mentiras. No, o sea, ay, qué bueno, ya descanso de mi niño. Mis amados hermanos, tristemente, el sistema que nos rodea es un sistema antivalores, que va contra la familia, que va contra el matrimonio, que va contra los principios que Dios ha establecido en su palabra. Por eso, viviendo en un mundo que es constantemente bombardeado con el matrimonio, y aparte de eso, nosotros que somos descendientes de Adán y Eva, que tenemos una naturaleza pecaminosa, en unas pocas palabras, todo atenta contra nuestra familia. Todo, hermano. Y Pablo está citando que la mujer no se separe, no busques, y aunque hay cláusula, está diciendo no vayas por esa vía. ¿Cuántas familias, cuántos hijos hoy ya no están creciendo con mamá y con papá? Por la sencilla razón que un día alguien decidió seguir otra falda, o alguien decidió seguir otro pantalón, o alguien decidió triunfar en esta vida, en el mundo profesional, y dejar a su familia atrás. La iglesia no está ajena a todo el cambio cultural y a toda la presión que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy. El profeta Malaquías también se refiere al relato de Génesis en cuanto a denunciar el divorcio como una violación del pacto matrimonial. Dice, Dios no desea el divorcio. Lo regula y bajo ciertas cláusulas se permite, pero no es el anhelo.
Así que cuando el apóstol está diciendo la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, la primera idea te está diciendo que durante ese momento de separación, dice, no llegues a otra pauta. ¿Por qué razón? Hermano, Dios en su misericordia hace nueva todas las cosas. Y yo no juzgo a alguien que cuando pasa por una de estas crisis decide perdonar. ¿Sabe por qué no lo juzgo? Porque el Señor me perdonó a mí. Y yo les confieso que yo le pido al Señor nunca estar en una condición parecida, porque yo no sé en mi humana debilidad cómo reaccionar. Pero le doy gracias al Señor cuando usted ve matrimonios que... Usted ve un matrimonio que te dice, tengo 50 años, lo menos que debe decir, ¿cuántas batallas no ha tenido ese matrimonio? No, tenemos 30 años, ¿cuántas crisis? Porque si yo desde el primer mes ya empieza la crisis. ¿Cuánto mientras más avanzamos? Pero una cosa es importante, hermano. Una cosa sé, que cuando Cristo es lo más grande y lo más importante en nuestras vidas, la batalla está ganada. Porque llega el momento tú dices, mira, yo no quiero perdonar, pero Él me ayuda para que perdone. Yo no quiero soportar, pero Él me ayuda para que soporte y para que ponga mis cargas en Él. A un mundo que te grita, cambia, no importa, ¿qué es eso? A un mundo que te grita, no, triunfa en la vida, ¿qué es eso de casarte? Vive normal, relación, pareja hecho afectiva, que no sé qué, disfruta. Es que no podemos esperar de una sociedad que le dio la espalda al Señor, que nos aliente a hacer las cosas del Señor. Así que el apóstol dice, en cuanto a la separación, en cuanto a quedarse sin casar, evidentemente lo que está anhelando esta cláusula, ¿qué cosa es? Si se separa, que se quede sin casar. ¿Por qué? Dice, para que busque la reconciliación. Ay, mis amados hermanos, yo estoy hablando algo que yo sé que es sumamente delicado. ¿Por qué razón? Porque vivimos en una sociedad que nos ha enseñado que el amor es un sentimiento, que el amor es algo que se siente. Y puede ser que usted no esté de acuerdo conmigo, pero no me interesa. Porque el amor es más que un sentimiento. Y demostrado bíblicamente, aunque el amor involucra sentimiento, el amor es decisión. Te lo explico rápidamente. Esposos, sientan amor por sus esposas. ¿Es lo que dice Efesios 5? ¿Sí? ¿Alguien lo busca en su traducción? Esposas, sientan amor. ¿Dicen sientan amor? ¿O da un mandato? Amén. Pero si amor es sentimiento, amén. Hermanos, entendamos que el amor del Señor fue mucho más que un sentimiento, fue acción. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. En base a ese amor se actúa. Por eso, una de las cosas que a veces los matrimonios ni tienen idea es cuando en el altar están diciendo, en las buenas, no hay problema, es la otra. Es la otra la que viene la candela. Pero ese día es todo romántico y el esposo, el hombre solo tiene algo en mente, ay, llegar a ese lugar. Y la esposa, ay, que el vestido y esa cosa, ese mundo, esas flores. Qué maravilloso, qué glorioso, qué hermoso. Pero después empieza la batalla hasta que literalmente la muerte nos separe. Creo que les conté en algún momento un pastor amigo que nos contaba en el seminario que en una ocasión discutiendo un día con su esposa y estaban en desacuerdo y él dice, Ale, yo empecé a enojarme y y en esa ira llegó un momento que le dije, fulana, ¿hasta cuándo es esto? Y ella me miró y me dijo, esto es hasta que la muerte nos separe. Yo le dije, ¿qué hiciste? Dame el antídoto, ¿qué hiciste? Dice, viré la espalda y me fui. Porque no respondo si me quedo de lo que iba a pasar. Hermano, hasta que la muerte nos separe son palabras fuertes. Pero son palabras de alguien que ha dicho, Señor, pero ayúdame tú porque yo no puedo. Y fíjense entonces cómo el apóstol está diciendo, o reconcíliese con su esposo. Tomé una nota aquí muy interesante y quiero leerla textualmente. Pablo une la primera afirmación, que es sin casar, con la segunda, reconcíliese con su esposo. Si la primera parte no se respeta, la segunda pierde todo sentido. Entre tanto que la mujer se mantenga sin casarse de nuevo, existe esperanza de reconciliación.
Así que esta cláusula de quédese sin casar, algunos la han tomado que nunca más se case. No, lo que está hablando es algo temporal, de que no pases a otro punto, porque después va a ser peor. Hermano, yo no sé cuántos pudieran decir, es cierto, pero cuando uno está teniendo crisis, en ocasiones lo mejor no es tomar decisiones. Porque cuando uno está teniendo crisis, está en medio de un problema, se da cuenta que a dónde ala la cabra, para dónde ala la naturaleza pecaminosa, para el mundo, para las cosas que van contra Dios. Por eso es que tenemos una naturaleza perversa con la que hay que pelear y luchar todos los días. Porque cuando estoy frente a decisiones, yo no sé usted, quizás usted no, estoy hablando solo, a la pared o con un espejo, para mí nada más. Pero cuando yo tengo que estar tomando entre decisiones y mis sentimientos están afectados y me estoy sintiendo mal, estoy en medio de una batalla, yo no sé usted, pero siempre la primera idea que viene a mi mente es: se acabó el matrimonio, o ya, hasta aquí, ¿y para qué sufrir más? ¿Y para qué aguantar más? No vale la pena. ¿Cuántas personas, no por sentir eso, sino por seguir eso, terminaron destruyendo una familia? O terminaron destruyendo, como en realidad se debería llamar, un pacto. Ahora, mis amados hermanos, en esta mañana yo no estoy con un látigo diciendo que usted es culpable. Si ya usted pasó por ahí y ya no hay remedio, es el momento de decir: bueno, Señor, ahora ayúdame. Si has vuelto a casar, Señor, ahora ayúdame a cuidar esta relación. Ayúdame a cuidar esta familia. ¿Por qué? Hermano, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Hay incluso lugares que han tomado, en mi humilde opinión, es un punto extremo, de que ya una persona se divorció y no fue por las cláusulas correctas, y aún así le dicen: no, y está divorciado, está casado hoy, tiene incluso hijos, y viene alguien y le dice: no, eso es ilegítimo, divórciate, y vuelve atrás, y esa otra persona está casada con otra gente. Hermano, ¿se da cuenta qué difícil es este tema? ¿Qué es lo bíblico? Que esa mujer o ese hombre, si se separa, por supuesto, que sea para buscar al Señor y para volver a reconciliarse. Pero a veces eso no es lo que ocurre. A veces lo que ocurre es que ahí se acaba todo. Y miren, una cosa es cierta: si en la balanza, cuando alguien está aferrado al Señor, pasa por una crisis como esta y se le estremece el alma, imagínense cuando no estamos aferrados al Señor. Imagínense cuando nuestro estilo de vida es un estilo de vida inmaduro. En esta vigilia, una de las preguntas, y yo doy gracias al Señor por eso, pero una de las preguntas que más hicieron los jóvenes, los que están aquí recordarán, es: ¿y por qué no puedo tener novio siendo tan jovencito? Porque eso yo lo dije el domingo anterior. Por la palabra, por la sencilla razón de que el noviazgo es la antesala del matrimonio. Por eso que el noviazgo no puede ser tan extenso, porque es el momento donde hay madurez y hay búsqueda de las cosas del Señor para pasar al matrimonio. Y si tú tienes 12 años, ¿qué tú haces con un novio por 10 años para casarte cuándo? Ahora, eso es un consejo. Los padres que están aquí son los responsables al final de eso, instruirle a sus hijos. Son los padres. Yo no voy a entrar a la familia individual y a decirle: no, cuando tenga 16, yo sé lo que voy a hacer con las mías. ¿Y qué es lo que aconsejaría a todo el mundo en este aspecto? Pero ante una sociedad, por eso, hermanas y hermanos, cuando usted ve a esos niños chiquitos, gracias al Señor eso delante de mí no ha pasado, y le pido al Señor que no pase ningún día, porque me va a ver verde. Cuando empieza con la niñita: a ver, ¿y dónde está el noviecito? Aquí en la iglesia: a ver, ¿y dónde está la noviecita? A ver, papi, ¿cuántas noviecitas tiene? Ese jueguito, ¿de dónde viene? De una mente polígama, que el varoncito, mientras más noviecita tenga, más bueno es él, más macho es. Hay otra postura, los padres de varones, y es por supuesto: no, papi, mira, aquí tenemos un varoncito que lo están ahí. No voy a decir su nombre, pero me encanta eso. Mi esposa hoy le dijo: papi, qué lindo. Y dice: no, elegante. Está bien, ya se está definido. Ya los padres lo están enseñando. Y dice: no, elegante. Pero está bien, no hay problema. Es decir, enseñar masculinidad nunca puede ir por encima de enseñar piedad. ¿Quién te dijo a ti que por decirle al niño: dale, papi, mira, tírale un beso a aquella, mira, tírale un beso a la otra, tírale un beso a él? No le estás enseñando masculinidad. ¿Sabes lo que le estás enseñando a hacer? Un mujeriego cuando sea grande. Eso es lo que le estás enseñando a hacer. ¿Sabes lo que estás haciendo con esa niñita? Ay, padre, ¿cuál es el noviecito? ¿Cuántos novios tú tienes? ¿Cuántos no sé qué? ¿Qué le estás enseñando a hacer? Una prostituta. Y esos niños, que todo su contorno le está afectando en cuanto a la pureza de la relación, tenga mucho cuidado con usted ser
de esos que atacan a los niños con, no, pobrecito, ¿qué es? ¿Para qué? No, para que nada. Dejemos que los niños sean niños. Y los padres que están aquí somos responsables de ellos. Y los abuelos que están aquí, porque no todos los niños que tenemos en nuestra congregación, sus padres son cristianos, pero sí tiene abuelos y sí tiene tíos. Usted es responsable también de cuidar la pureza hasta donde se le permita de esos pequeños. Porque el matrimonio está bajo ataque, escuchen, desde el Edén. Desde allí el matrimonio fue bajo ataque por el mismo Satanás. Así que cuando Pablo nos da esta idea, el consejo para los casados es que no haya separación, que no haya divorcio. Y después de pasar esta primera cláusula, ahora viene una segunda cláusula que está bien fuerte, yo lo reconozco, que es de los versos 12 al 16, y es el consejo divino para los cónyuges creyentes que su pareja es incrédula. Y mire cómo dice el versículo 12. Y al resto, estoy leyendo otra versión, y al resto les digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una esposa no creyente y ella consiente en vivir con él, no la despida. La Reina Valera dice, y a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, que no la abandone. Ahora, ¿qué pasa con esto? Porque esto pudiera ser malentendido. Pero bueno, esto es yugo desigual y no, entendamos una cosa. En el Señor, el consejo, vamos a ver más adelante en este mismo capítulo 7, es que nosotros busquemos casarnos con un hermano en el Señor, con un creyente en el Señor. Pero, ¿qué pasa? Que el evangelio está llegando a Corinto, está llegando a una ciudad que es corrupta en todos los aspectos y más en el matrimonio. Entonces, cuando está llegando el evangelio, mujeres se están convirtiendo, sobre todo mujeres, ¿verdad? Pasaba con los hombres, pero era más visto en mujeres que se convierten. Mujeres se están convirtiendo, pero sus esposos siguen siendo tremendos impíos. Entre nosotros tenemos hermanas así, que se han convertido, pero su esposo todavía al día de hoy no es creyente. Son hermanas piadosas, hermanas que buscan del Señor, pero su cónyuge no es creyente. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que cuando Pablo dice, mando yo, no el Señor Jesús no tuvo esa situación. ¿Por qué? Porque le está poniendo las pautas del evangelio, está enseñando a sus discípulos y todavía las pautas de la iglesia va a ser más adelante. Incluso en el libro de los Hechos tenemos desarrollo de la iglesia, pero es en las cartas de Pablo, sobre todo, en el resto de las cartas generales también, pero en las de Pablo, donde más vemos doctrina guiando la vida de iglesia. ¿Por qué? Porque era cronológico, el tiempo iba pasando y la iglesia se iba desarrollando. Recuerden que en Hechos capítulo 1 no tenemos diáconos. Hechos capítulo 7 en adelante hay necesidad de diáconos. Y se establecen entonces los diáconos. Ahora, cuando nosotros vemos lo que está ocurriendo aquí, lo que Pablo dice, esto no lo dijo el Señor en su ministerio. Lo estoy diciendo yo, y evidentemente, ahora Él está hablando por el Espíritu Santo. En otras palabras, hermano, aquí no se está hablando que tenga más autoridad o menos autoridad. Aquí se está hablando de las palabras en el ministerio de Jesús y las palabras ahora de Pablo por el mismo Jesús y su Espíritu Santo, que está dando enseñanza complementaria a la iglesia. En otras palabras es, Jesús enseñó esto, miren, Él no habló de este tema, ahora yo lo estoy diciendo, pero igual lo estoy diciendo a nombre del Señor. Y fíjense cómo dice en este punto, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él. ¿Por qué les digo este tema también es fuerte? Porque las enseñanzas de la palabra del Señor son para los creyentes. Yo le puedo enseñar a un hermano y decir, mira, hay que buscar del Señor, pero si su esposo no es creyente, ¿qué le importa al esposo lo que diga el pastor de la iglesia? O lo que dice la palabra del Señor, porque él todavía no conoce al Señor. Entonces, ahora Pablo no le está dando el mandato, evidentemente, al incrédulo, sino al creyente. Dice, si su esposo o su pareja, evidentemente en su matrimonio, su pareja consiente, es decir, está de acuerdo en vivir con usted, ¿qué es lo que debe hacer? Entonces, no lo abandone. ¿Por qué razón? Miren la explicación. Verso 3, y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Hay que entender esto con pinza, partiendo de qué es la santificación.
La santificación, cuando se habla en el creyente, funciona que en Cristo nosotros morimos al viejo hombre, somos santificados por el Señor. Ahora tenemos una santificación posicional, es decir, en cuanto a nuestra posición en Cristo, desde el momento que nos convertimos somos santos en Él. Pero mientras nos convertimos, hasta el día que partimos de esta tierra o el Señor venga por nosotros, hay una santificación progresiva. ¿Qué se llama eso? Eso se llama crecimiento en la vida espiritual. Eso se llama dejar las carnalidades. Eso se llama matar la carne o las pasiones vergonzosas que hay en nosotros para seguir creciendo a la medida de la estatura del varón perfecto. Pero no significa que si alguien se convierte hoy y el Señor viene va al infierno. ¿Por qué? Porque todavía hay luchas en su vida. No, somos santos en Él, pero seguimos creciendo en nuestra vida cristiana. Y otros teólogos han hablado de esa santificación o la santidad absoluta, que es cuando tengamos el cuerpo glorificado y estemos por la eternidad con nuestro Señor. Ahora, esa no es la santificación que está hablando aquí para el incrédulo. ¿Por qué? Porque estos incrédulos, sobre todo estos de Corinto, casi que seguro eran politeístas. Tenían otros dioses por la cultura grecorromana en la que ellos estaban inmiscuidos. ¿Y qué es lo que dice el apóstol? Que el creyente santifica al cónyuge incrédulo. Ahora, esa santificación, por supuesto que no está hablando de salvación, sino que hay un autor que dice, qué maravillosa es la obra del Señor, que cuando hay una pareja, que así vinieron al Señor ya, cuando hay una pareja donde el creyente vive para agradar al Señor y el incrédulo, evidentemente, no cree en el Señor, el incrédulo no contamina al creyente, sino que el que habita en el creyente, el Espíritu de Dios, es el que trae todavía mayores bendiciones para el no creyente. En otras palabras, hermanas que están aquí, o hermanos, aunque yo sé que es en mayoría las hermanas, su pareja no afecta su santidad, aunque usted debe tomar medidas en cuanto a eso, sino que mayormente usted, que habita el Espíritu Santo, es la que está haciendo de alguna forma de testimonio para esa persona. Usted está haciendo, por eso es que sus oraciones, no deje de orar por su pareja no creyente, no deje de interceder por su vida, por la sencilla razón de que la bendición es mayor, la que nosotros como creyentes emanamos hacia esa pareja no creyente, que las contaminaciones de ellos hacia nosotros. Y fíjense cómo el apóstol dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Incluye entonces en ese término los hijos. Hermano, como les dije al principio, yo sé que esto es un tema difícil, porque no es fácil cuando el creyente quiere coger a sus hijos y traerlo a la iglesia, a la reunión de iglesia, y el padre quiere llevárselo al zoológico. Por eso es que nosotros tenemos que seguir pidiendo por nuestras hermanas y nuestros hermanos que tengan que estén casados con un incrédulo, porque evidentemente es una batalla. Ahora, es una batalla donde ustedes, esposas, deberían buscar Primera de Pedro, que es un mandato extraordinario que el apóstol Pedro da para las hermanas que tienen esposos que no son creyentes. Busquemos Primera de Pedro, capítulo 3. Dice: asimismo vosotras mujeres, y me encanta cómo comienza la cláusula, asimismo. En español, ¿qué significa un asimismo? ¿Con qué te une eso? ¿A qué te une eso, profe? También, como dije anterior, y la pregunta es, ¿qué es lo que se dijo anteriormente? ¿De quién se está hablando anteriormente? De Cristo, de su sacrificio y de su obra. Asimismo, como Cristo, el ejemplo es Cristo, siempre va a ser Cristo. El ejemplo de la iglesia no es una persona de la iglesia, aunque hay buenos ejemplos en las congregaciones. El ejemplo por excelencia es Cristo. Dice: asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra, escucha hermana, para que los maridos que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, por la forma de vida de sus esposas. En otras palabras muy sencillas, tu testimonio puede ser un medio que el Señor use y permita para que se te convierta tu esposo. Ahora, su actitud es muy importante, hermana. ¿Por qué razón? Usted viene a la casa del Señor. En ocasiones hemos hablado de eso. Yo creo que muchas han sido muy sabias
y hemos aprendido de ustedes, que son las que están pasando esa situación. Y la hermana terminó el culto, llega a la casa a las 2 de la tarde, el infeliz está vuelto un ogro porque no hay almuerzo. No, espérate, primero son las cosas del Señor. No, hermana, eso está mal. No le estoy diciendo que no venga a la casa del Señor, le estoy diciendo como mujeres sabias hacen, buscan estrategias. Me levanto más temprano, le tengo el almuerzo listo y vengo a la casa del Señor. Así hacen algunas. En una ocasión un pastor llegó a una casa para predicarle al esposo, y cuando llega, ve al esposo y dice, pastor, ¿cómo está usted? Y dice, no, bien, mi amigo. Y su esposa, no, fulana está en la cocina. Ah, bueno, mi amigo, yo he venido hoy aquí a compartir el evangelio. Dice la esposa de la cocina, pastor, no pierda el tiempo, que ese demonio no se convierta con nadie. ¿Qué haces? No pierda el tiempo, que ese demonio no se convierte con nadie. ¿La endemoniada es ella? Por la sencilla razón, amados hermanos, por muy incrédulo que sea tu pareja, Dios es más grande que su incredulidad. Y tu vida, tus oraciones, tu testimonio, escuche bien, puede ser el medio de gracia que Dios decida para tocar su corazón y se pueda convertir. Que es difícil, yo lo sé, porque aquí hay hermanas que pueden decir, pastor, llevo 20 años, llevo 30 años, continúa. Fíjense cómo el apóstol nos está diciendo en este texto, cómo el creyente es una fuente de bendición para el incrédulo, tanto para el incrédulo como para los hijos. Ahora, desde esta perspectiva, una de las cosas que nosotros vemos en el verso 15 dice, pero si el incrédulo se separa, y este término se separa, algunos han tomado, no, que es que se va para su casa un tiempo. No. Aquí el término separa en griego es la misma palabra que se está usando en todo el capítulo para divorcio, que es luo o apolúo, que es rompe completamente la relación. Si el incrédulo se separa, escuche bien, dice, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. En otras palabras, el incrédulo, cuando el incrédulo es el que inicia, es el que promulga y es el que continúa la vía del divorcio, hay una cláusula aquí. Y es que solo bajo esa condición, el creyente no está llamado a estar en esa batalla. Pero el versículo no termina aquí. El versículo continúa. Verso 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? ¿Se da cuenta cómo Pablo pone siempre la pauta? ¿Cuál es la pauta? Hermano, la pauta es que aunque hay cláusula, el deseo del Señor y el mandato del Señor es siempre buscar la reconciliación. Por eso, las dos causas por las que se permite el divorcio, según Jesús, es la cláusula de la inmoralidad sexual o la fornicación. Pero allí en ese contexto está diciendo, pero aún así puedes, ¿verdad?, anhelar y buscar siempre mantener ese pacto. En esta, de un incrédulo que se separa y dice, pero aún así, ¿qué sabes tú si todavía puedes seguir ganando a tu esposo? En otras palabras, hermanos, el hecho de que esté la permisión no es un ánimo a seguir esas líneas. Ahora, yo reconozco que hay mucho más tela por donde cortar aquí, pero ¿qué pasaría entonces, pastor, con estas personas que por inmadurez, que por tantas cosas, no fueron por las vías correctas? Y ya incluso hoy están hasta casados y tienen otras familias y están pasando todo esto, hermano. Yo le podría decir a usted que nuestro Dios es perdonador, que nuestro Dios es restaurador. Lo mejor que podemos hacer cuando en una vida pasada, incluso en el Evangelio, pasamos por esas situaciones complicadas, ya es imposible regresar atrás, pero en el Señor sí es posible ahora tomar las decisiones adecuadas para no caer una vez más en esa situación. Si estás casado hoy, pues sigue guardando o guarda con toda tu fuerza tu vida delante del Señor para seguir cuidando tu matrimonio. Porque al final, ¿cuál es el significado del matrimonio? No es matrimonio pensando en divorcio. Así mucha gente se casa hoy. A ver, nosotros nos vamos a casar, pero
¿qué régimen de matrimonio vamos a escoger? Que ahora eso es en la nueva ley. Es decir, vamos a casarnos, pero vamos a estar ya pensando en el divorcio, ¿verdad? Por si acaso. A ver, nos casamos, pero ¿cómo hacemos? ¿Escogemos este régimen? ¿Lo tuyo, tuyo, lo mío, mío? ¿O lo tuyo, mío, mío, tuyo? ¿Por qué? Porque hay que pensar en que te vas a divorciar. Amados hermanos, la palabra del Señor en este punto nos da las directrices para que nosotros podamos entender que aunque hay cláusulas de permisión, el incrédulo que se separa y la cláusula de inmoralidad sexual, aún así debemos anhelar, debemos buscar siempre mantener el pacto delante de Dios. Incluso aún cuando es con un no creyente, nosotros sí tenemos al Señor, nosotros sí tenemos un Dios que perdona. Yo reconozco que algunos puedan decir, pastor, yo le pido al Señor no te estar ahí porque no creo que pueda seguir por esa línea. No estamos hablando de eso, no estamos hablando que es una obligación, estamos hablando que es una permisión. Pero si honroso es el matrimonio, honroso también es seguir peleando por el matrimonio, aún cuando haya dos cláusulas que te lo digan que pudiera ocurrir. Terminando entonces en este aspecto, ¿cuál es el ejemplo por excelencia del matrimonio? Es la relación de Cristo y su iglesia. Por eso que al final siempre terminaremos aconsejando nunca hacia el divorcio, sino siempre hacia mantener el pacto. Entendamos, amados hermanos, en cuanto al divorcio, no es el deseo de Dios que ocurra el divorcio. Malaquías lo dice, Marcos, Lucas, 1 Corintios, el texto que estábamos leyendo, excepto esta cláusula de permisión que se da. Pero aún así, teniendo las cláusulas, aún así, podemos pedir al Señor fuerzas para que nos ayude a mantener ese pacto hasta los últimos días de nuestras vidas. Está permitido por causa de fornicación, recordemos, permitido, no obligatorio. Está permitido cuando es el incrédulo el que inicia todo ese proceso, pero no es algo que nosotros deberíamos alentar, es algo que aún el creyente debería anhelar y pedir que no ocurriera. Pero quiero dar una palabra a aquellos que hoy, yo sé que han bajado su cabeza y que ha venido en algún momento dolor a su corazón. Independientemente de que otros puedan decir que tú estás en un continuo adulterio, es cierto que cuando hay divorcio por las cláusulas no permitidas, se entra en adulterio, pero también es cierto que no es blasfemia contra el Espíritu Santo, que es lo único que no tendrá perdón. Dios también perdona. Y yo, personalmente, no estoy de acuerdo con aquellos que dicen, sí, pero si ya incluso estás casado hoy, tienes otra familia hoy, rompe eso, vuelve a aquella y dile que se divorcie también. No, hermano. Porque ahí es donde nosotros entendemos, por eso es que Moisés dijo, por la dureza del corazón del hombre, solo por esto. Por eso es que Jesús pone estas dos cláusulas, pero aún así, mis amados hermanos, aquellos que han pasado, que incluso pueden haber sido los que en la relación iniciaron el divorcio y fueron los que fallaron en este aspecto, aún así, hermanos, hay perdón en el Señor. No sigas con esa carga. Si ya cometiste ese error, si ya pasó eso en tu vida, ahora busca, Señor, cómo puedo honrar mi vida. Si estás casado, el matrimonio que tengo. Si tienes hijos ahora, los hijos que tengo. Porque el Señor perdona y hace nueva todas las cosas. Así que a modo de resumen, lo que hemos aprendido en esta mañana es que el mandato del Señor fue que no se separara de la esposa salvo por estas cláusulas, y Pablo da una nueva directriz en cuanto a la mujer o el hombre, que su pareja es incrédulo y es el incrédulo el que inicia todo ese proceso. Aún así, busquemos siempre, hermano, mantener el pacto del matrimonio, que eso es lo que necesita la familia y eso es lo que necesita la sociedad, y sobre todo, eso es lo que debería predicar y enseñar la iglesia de Jesucristo. Yo les invito a tener un momento de oración. Padre, te pedimos por nuestras familias, te pedimos por nuestros matrimonios. Cuántas batallas, cuántas adversidades pasamos tus hijos y pasan en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Mas ayúdanos, Señor, pues somos tu iglesia. Reconocemos nuestra insuficiencia y a la vez reconocemos que tu gracia nos sostiene. Sigue fortaleciendo a nuestros hermanos, que su pareja es incrédulo. Síguele dándole fuerza para que siga con su ejemplo modelando el evangelio, Señor. Y toca el corazón de esta pareja. Nosotros hemos visto a lo largo de estos años testimonio, Señor, de tu gracia y de tu poder.
obrando en corazones duros, Señor, de esposos, esposas que después de años han venido humillados a tus caminos por el testimonio, Señor, de su pareja. Ayuda a los solteros en medio nuestro, Señor. Ayuda también a aquellos que se han divorciado por diferentes causas. Ayúdales también a que puedan rectificar, Señor, en tu palabra y tomar mejores decisiones en su futura familia. A ti oramos, Señor, y reconocemos que aunque este es un tema bien fuerte, tú eres quien nos sostiene. Señor, ayúdanos, pues te necesitamos. A todos aquellos que estamos casados, sosténnos, Señor. A todos aquellos que han manejado la idea de terminar todo, dale fuerzas y que siempre busquen el pacto matrimonial, honrarlos por medio de tu palabra y sus acciones y nuestras acciones. Te damos gracias por la enseñanza de esta mañana y te decimos en el nombre de Jesús. Amén.